Poder hablar de la historia musical chilena es referirnos a distintos periodos, hechos que resaltan el poder de las melodías ante la mano de hierro de la dictadura y la posterior democracia bajo la venia del dictador respirando, donde el caos te obliga a tomar las armas y los remilgados de siempre vociferaban al aire del porqué del origen de esta violencia. Comillas. Yo prefiero el caos ante esta realidad tan charcha, rezaba el poeta Redolés ante una década que sabrían al Chile neoliberal y depredador. Los 90 formaron a esta débil república, pero fortalecieron la escena musical. Y aquí Los Miserables son el estandarte de esta marejada. Me tomé la libertad de escribir algo a razón del libro del que vamos a hablar hoy en el Traficantes de Cultura. Y les hablo de NN, Recuerdos de un amigo del caos, escrito por nuestro invitado Álvaro Prieto y editado por Santiago Ander. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias, saludo a todos y gracias a ustedes por generar espacios de encuentro, de conversación que son tan necesarios cada vez más en un mundo tan distante a veces de estos puntos de reunión, de debate, de reconocernos. Así que felicitaciones a la de Libro Show y también partimos agradeciendo mutuamente también la oportunidad. Bueno, para quienes van a seguir esta conversación a través de nuestras redes sociales, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de Álvaro Prieto? Bueno, vamos a referir obviamente a lo que dice la solapa, pero el libro dice mucho de nuestro invitado. Álvaro Prieto es escritor, cantante, artista visual y gestor cultural. Fue vocalista y compositor del grupo Los Miserables en los discos Cambia los payasos, pero el circo sigue de 1997 y Miserables 1998. En 1999 decide irse a vivir al Valle del Elqui, publica su disco solista No Disc 2016 y escribe los libros infantiles Décimas de Segundo, poesía popular para niñas y niños de 2006, La maravillosa historia del mundo y del fundo de segundo, 2010, y Naira, La balserita del fin del mundo de 2014. En 2018 inició un nuevo proyecto musical llamado Caín. NN, Recuerdos de un amigo del caos, es su primer libro de relatos y memorias musicales. Y aquí quiero irme a la construcción del libro, Álvaro. ¿Cómo nace la pulsión de historiografiar, de alguna forma, desde la misma memoria, tu propia vida al país en los 90 y tu propia historia en Los Miserables, por tomar solamente un aspecto de lo musicalmente hablando? Mira, me fue pasando que me daba cuenta que habían ciertas circunstancias, que habían ciertos hechos que se hacían contables. Me pasaba más bien de forma doméstica, digamos, en reuniones sociales, etcétera, que terminábamos contando historias, uno como siempre conversa. Pero de a poco me fui dando cuenta que había como un tejido aquí, que habían cosas que se entrelazaban y que algunas de ellas resultaban muy particulares para la gente que las escuchaba, otras muy divertidas. Y no solo con respecto a la parte más como pública de mi paso por Los Miserables, sino también muchas circunstancias más bien subterráneas. Entonces la idea de poder escribir como que rondó muchas veces, pero yo siempre me imaginé más bien hacer algún artículo, escribir algunas crónicas para algún medio, más bien under o algo así. Pero ocurrió que con la pandemia y el encierro, entre comillas, los tiempos se fueron multiplicando y yo tenía mucho más la posibilidad de sentarme ante el computador y escribir. Entonces empecé a hacer algunos de estos relatitos, pensando también, como te decía recién, en relatos cortos como para medio revista, fanzine. Y se dio que lo leyeron la gente de Santiago Ander y se entusiasmaron. Y al mismo tiempo, paralelamente, yo seguía y seguía contando esta historia y me daba cuenta que ya no eran 2 o 3 ni 5, sino que esto se iba ampliando. Hasta que lo pudimos conversar y llegamos a la idea de construir un poco este texto, este libro.
Y este texto se forma como, digamos que he leído más o menos textos de este tipo que son no más bien una crónica biográfica, tampoco un perfil biográfico, sino como flachazos, porque hay textos que son más bien cortos y otros que siguen durando 2, 3 o 4 planas, que son más largos. ¿Siempre lo Sí. pensaste así o es algo que te salió más bien de la guata? Yo cuando tenía la idea de escribir no tenía muy claro cómo. Al pensar en historias cortas, yo pensé en historias cortas porque pensaba en revistas, po. Entonces pensaba en un artículo, no, nunca pensé en hacer otra cosa. Pero todo esto muy tímido, así muy sin estar seguro. Hago hartas cosas dentro del área del arte. Entonces, ideas me sobran, tengo cuadernos llenos de posibilidades, digamos. Entonces, este era uno más. Hasta que me pasó que leí el libro de Redolés, ¿cómo se llama? El penúltimo libro de Redolé, no, el último libro, y él relataba un poco así las cosas, muy desde la anécdota, digamos, mucho más como anecdotario que tratando de sacar conclusiones. Entonces eran estos trozos, como dices tú, como fotografías, como recortes, como retazos. A propósito, yo también trabajo con retazos en mi línea más de artes visuales. Y me acomodó. Yo dije, bueno, si fuera así, quizás yo podría escribir porque me daba un poco de temor caer como en las conclusiones, en las teorías, en los juicios, en los análisis más bien intelectuales, y me acomodó mucho esta forma más bien doméstica de contar las cosas. Y además que mi domestiquización esa parte más bien a ras de piso que yo manejaba tenía esos elementos como entretes, pues, así como un poco menos a lo mejor que la vida de Redolés, que está llena de tantas circunstancias, Ujú. pero me acomodó el estilo. Yo creo que eso se junta con mi fascinación por otros autores que hablan de sí mismos, en los que yo pude encontrar como una beta, un vínculo, no sé, pienso por ejemplo en Henry Miller, que en el Ujú. fondo sostuvo su arte, su literatura, desde las circunstancias que le ocurrían a él en términos casi hiperrealistas, digamos. Y yo creo que por ahí me entusiasmé. Yo creo que Redolé fue clave en el último impulso de atreverme, digamos, a pesar de que yo ya tenía desarrollado un poco la idea. Pero la valentía cuando me lancé fue después de leer ese libro. ¿Y cómo Se llama Algo Nuevo Anterior, el libro de Mauricio Redolé. sí, también te lo estaba recordando y tampoco llegaba el nombre, pero, Sí. pero sí recordaba el último libro. Eh, ¿Y cómo nace esta fascinación por escribir? O sea, fuera de ser el compositor en la época en que estuviste con Los Miserables, también tienes libros anteriores a este. ¿Cómo nace la faceta de escribir o se te da más a escribir? Se me daba fácil, parece. Yo me acuerdo que de Ujú. niño los profes de lenguaje, un par me tiraron flores, digamos. Pero yo creo que si hablamos de un germen de esto, yo creo que el ser muy buen lector, digamos. O sea, por mi fascinación por la lectura, por entrar en mundos diferentes, por conocer distintas realidades y personas, por permitirme vivenciar aventuras. Y yo creo que siempre, no sé, fue como un poco natural. Claro, obviamente ayudado quizás porque había muchos libros en mi casa, porque mi hermano mayor también leía y eso seguramente ayudó, pero yo lo fui creciendo con mucha naturalidad con respecto a mi rol de lector. Y yo creo que eso me hizo que cuando tuve interés en escribir, se me fue dando. Y el otro elemento es que yo siempre escribí de forma como para mí, digamos. Yo siempre he tenido, bueno, no siempre, pero hace muchos años que tenía bitácora o estilo así como entre comillas de diarios de vida. Eh, y esos fueron afianzándose. Entonces yo ya cuando era ya más viejo, los veinteañeros, ya fueron permanentes. O sea, se me acababa uno y tomaba otro. Y escribía muchas cosas de las que ahora uno escribe a veces, no sé, en Facebook, por ejemplo, cuando no existían las redes sociales, yo me las escribía a mí. Entonces el ejercicio, sin pensar en que después yo iba a ser escritor o podía ser escritor, el ejercicio también lo mantuve durante muchos años, entonces también estaba ejercitado. Y, y cuando pude escribir el primer libro infantil, Décimas de Segundo, que también fue muy medio azaroso, digamos,
cuando ya me vi con un libro publicado, yo dije ya, aquí hay una beta que podemos explotar. Aquí hay herramientas y puedo empezar a pensar en publicar, digamos. No es tan lejano, no es tan distante, no es tan imposible. Y como te decía, esos fueron como la mezcolanza que hizo que en un determinado momento se unieran las cosas como para que yo pudiera publicar este libro y los otros libros también. Pero, pero como que yo siempre estoy haciendo sin tener la estructura muy clara de en qué va a terminar eso, pero al mismo tiempo con mucho olfato para aprovechar las circunstancias cuando se dan. Y eso se me dio a mí desde el primer libro, Décimas de Segundo, que después trajo como consecuencia más o menos lógica 2 más, porque estaba funcionando. Y también me pasó con NN y mi relación con Santiago Ander. También fue como que en algún momento tenía que ocurrir quizás que se diera esta circunstancia, y cuando vi que se daba cierta posibilidad, la aproveché y me lancé. Po. ¿Y cómo se dio ese encuentro con los muchachos de Santiago Ander? Yo había, ¿con quiénes? ¿Con Santiago Ander? ¿Con Santiago Ander? Yo había, como soy inquieto, siempre estoy como mirando mucho, sobre todo lo que me queda más cerca, como la escena under, el punk rock, el arte. Yo ya conocía trabajos de Santiago Ander y de otras editoriales de esa línea un poco, como Editorial Camino, por ejemplo. Y me había tocado leer algunos libros. Leí el disco punk, había leído, que es uno de los últimos, había leído la biografía de Pogo. Y el lazo lo generó más bien, yo escribí para una revista del sur, uno de estos textos se lo mandé y escribí como 5 más. Primero como para elegir el mejor y después ya porque me quedó gustando y como te decía, estábamos en pandemia, entonces a veces yo me empecé a vivir en ese tiempo de muchos de mis cuadros, pero también marea, entonces me dejaba ratos para escribir como casi como de descanso. Y en ese intertanto yo hablé con Polilla Records, con Polilla, digamos que él tiene una distribuidora de discos, pero además distribuye libros, polera, todo el merchandising de algunas bandas, y se lo comenté. Y le mandé a un par de personas estos 5 o 6 textos para que me dieran su opinión. Y uno de ellos fue él. Y él me contacta con Santiago Ander. Me dice, oye, está bueno, y se lo manda directamente a los cabros. Y la respuesta fue positiva. Entonces me dijeron, oye, está bueno, pero tiene que ser mucho más. Y claro, yo era una muestra nomás y yo ni siquiera tenía interés en mostrárselo todavía a ellos. Y eso eran como 5 o 6 textos. Y me pidieron que se lo comentaron a él más bien. Dijeron, oye, para poder hacer algo tendrían que ser 20 por lo menos. Dijeron algo así. Al final terminaron siendo más de 80 como capítulos o relatillos. Y fluyó muy bien, fue súper rápido, tuvimos muy buena onda. Yo creo que también coincidió, no es casualidad en realidad, que yo creo que habíamos compartido las mismas calles, los mismos espacios, escuchábamos la misma música, teníamos amigos en común, los mismos intereses. Entonces, cuando nos encontramos o cuando se dio esta posibilidad, fluyó mucho. O sea, en un año, desde que hablamos, nos demoramos un año hasta publicar, que como tiempo récord en el fondo, entre correcciones y un montón de cosas. Así que... ¿Y se dio natural esa relación? O sea, ¿hubo una buena onda, una buena recepción de los textos? O, obviamente, o hubo el tira y afloja amigable, comillas, entre el escritor y editor. Hubo un diálogo en el que la mayoría de las veces los comentarios fueron pocos los comentarios correctivos, digamos. Uh-huh. Los tomé como consejos y fue un diálogo súper fluido. Yo estuve bien de acuerdo con las observaciones que hicieron ellos. Uh-huh. Entonces te pongo un ejemplo, ya que estamos hablando de literatura. Habían ciertos textos que se salían un poco del estilo tan doméstico que yo le quise dar, tan de calle, tan de estar contándolo con una chela o estar contándolo en la fogata, de estar hablando con un amigo. Yo logré como un tipo de relato de esa forma. Sin embargo, como también soy creativo, incluí entre medio algunas cosas más loquillas, no sé, por ejemplo, uno de los relatos lo relataba como que fuera un partido de fútbol, otro lo hice todo en rimas,
por ponerte un par de ejemplos. Y ellos me dijeron, mira, sabéis que está bueno, pero está tan atractivo esta fluidez que tú le das al relato de que vais contando la historia, que al final uno se va metiendo también con el personaje, que estas cosas como que les parecían un poco más raras y que no ayudaban a que el lector se fuera integrando naturalmente en este proceso. Ujú. Y yo estuve de acuerdo y sacamos un par de esos textos. Y lo otro fue una corrección más bien técnica, que además también venía bien avanzada porque yo trabajé con una editora que me estuvo acompañando en el proceso. Entonces, cuando llegamos a mostrar el texto final a Santiago Ander, ya estaba, la verdad, bastante listo. Y los comentarios fueron bastante coherentes, así que no tuvimos ni un tira y afloja, la verdad. Quiero irme, Álvaro, por la faceta más musical y más bien con las Ujú. influencias. Al principio del libro hay como tres puntos que yo resaltaría que obviamente, siendo el Álvaro pequeño, nombras mucho a tus parientes exiliados políticos, músicos. Eh, También nombras a las tías famosas, Frecuencia Mod, y también nombras como tu fascinación por Elvis. ¿Cómo se construye bajo esas influencias al Álvaro Prieto músico? Es loco porque yo llegué a ser músico muchos años después, pues, o sea, Ujú. me lo planteé, y muchos, digamos. O sea, yo todo este proceso que te digo de el Álvaro adolescente, incluso mi juventud, yo me pasó lo mismo que con la literatura. Y es loco porque hay muchos procesos y fenómenos que me doy cuenta conversando como contigo ahora, a partir del libro. Pues yo lo hice muy espontáneo, aquí hay cero análisis, no hay gráfico, no hay un análisis estructural, ¿cachai? Yo me puse a escribir historias, o sea, ni siquiera escribir historias, aunque, bueno, las escribí, pero era como contarlas. A mí me pasó algo parecido que me pasó con la literatura, en el sentido de que era muy buen lector, y eso me permitió en el momento que se me dio la circunstancia para escribir, hacerlo más o menos bien, digamos. Y yo era fanático de la música, yo era muy escuchador de música, nunca me planteé ser músico y dedicarme un poco a la música. Eh, Aunque lo soñaba, así como cuando imité a Elvis, también muchas veces me ponía en la pieza, así cerraba la pieza y me hacía, jugaba y soñaba con que tocaba, pero nunca me lo planteé como una posibilidad real. Eh, pero fui muy escuchador de música. Siempre estuve con la música cerca. Uno, porque tenía a mi hermano permanentemente tocando música en la casa, y es loco que en esos primeros capítulos mi hermano es bien protagónico. Las reuniones familiares, pero también estaba todo este elemento de la dictadura, una música que era clandestina, o sea, Silvio Rodríguez era clandestino en esos años, pues no podía ir casi a escucharlo. Entonces, pero yo siempre atento, yo era como más bien un cabro bien travieso, bien inquieto así. Y, pero influencias de verdad, yo siento como que me influenciaron, más allá de las circunstancias más bien, eh, no sé, cómicas de este encuentro con Frecuencia Modo, de haber sido imitador de Elvis. Yo creo que mis influencias que me hicieron de verdad, que me fueron formando, yo creo que partieron un poquito después, ya vinculado al rock más pesado. Eh, yo creo que ahí encontré un nicho. En ese tiempo estaba de moda, bueno, de moda no era moda, pero estaba muy en boga el thrash metal. Primero el glam rock, digamos, con Van Halen, todo eso, yo ahí entré, ahí yo me sentí identificado. Ahí yo tenía 12 años, o sea, todavía era un niño, la verdad. Pero ahí encontré un nicho donde acobijarme, de cierta forma. Primero solo en la casa, escuchando música, después yendo a los primeros conciertos, que relato también en el libro en el Manuel Plaza, en el Rock Shop. Pero yo ahí a los 12, 13 años ya me siento que la música es algo en mi vida, que cumple un rol, que principalmente es de cobijo, le digo yo, porque me siento que hay empatía con esas letras, con esa actitud. A mí me estaba ya no empezando a gustar cómo era el mundo, entonces estos jóvenes rebeldes, chascones de cuero y de tajos en los pantalones, me cayeron muy bien y me sentí identificado, o lo usé, no sé si tan identificado, pero me sentí que era una herramienta, ahí había un espacio ocupable para manifestar mis dudas y mi rebeldía ante lo que me estaba empezando a tocar ver como la realidad. O sea, a los 12 años, a los 13 años, ¿qué te empiezan a decir?
que ya vaya a entrar a la enseñanza media, que te tiene que ir bien en la PSU, porque en el promedio, de primero medio para adelante, ya tu promedio importa. Se me viene un mundo que yo no quería asumir. Y ahí encontré en el rock esta posibilidad de sentirme acompañado. ¿Y cómo fue, y cómo es esa época? Es difícil, me gusta hablar de los 90, aunque yo no la recuerdo tanto, pero sí ocurren muchas, se hablan muchas de esas historias en el Manuel Plaza. Cómo creció el movimiento under, el movimiento punk chileno sobre todo, y donde fue más mainstream que nunca. Y más cuando fue tu entrada a Los Miserables, que si bien fue una estancia breve, pero es la que más, por lo menos, destaca con Los Miserables masivamente conocidos. Sí, igual ahí yo lo vivo como de dos maneras, porque a pesar de esta línea tan lógica, digamos, de haberme vinculado con el rock, de sentirme identificado con el rock, como te decía recién, y llegar a ser el vocalista de Los Miserables, quizás se podría entender que hay una línea muy, muy regular. Es decir, el fanático que después quiere ser como su ídolo, que después arma una banda con sus amigos, y a esa banda le puede ir más o menos bien, y hasta que se hace un poco conocido dentro del medio. Esa es la lógica. Y yo estaba siguiendo esa línea. Lo que pasó fue que yo, estudiando en el liceo de aplicación, producto de estos conflictos que te hablaba recién, de este muchacho inquieto, a mí me tengo que ir del colegio donde estaba, que era un colegio católico particular, me voy al liceo de aplicación. Eh, y ahí pasa que me encuentro con una realidad social que es diferente y que me toca convivir, porque claro, uno sabe que hay pobres, muchas cosas así, pero ahí me toca convivir. Y con la marginalidad, no la pobreza así como de estadística, sino con cabros que, no sé, pues fumaban marihuana en el baño, ponte tú. Algo que era inconcebible. O sea, en el otro colegio un puchito ya te expulsaban. Pero además con la política en las entrañas de la política, porque se vivía en el liceo, a mí me parecía muy absurdo, o sea, muy raro, pero era todo político. Los profes hablaban de política, las elecciones de centro de alumnos eran con partidos políticos. Entonces me pasan esas dos cosas, mientras yo estoy yendo a Rock Shop, al Manuel Plaza, a manifestar mi rebeldía, que en ese tiempo además estaban haciendo el movimiento. Entonces éramos poquitos. Y al ser poquitos también muchas corrientes se unían. O sea, desde el death metal hasta el punk convivían en el mismo concierto. A medida que esto fue creciendo, se fueron notando las diferencias. Pero paralelamente yo empiezo a interesarme en cumplir un rol más transformador directamente, me estimula lo de la política y me empiezo a meter como en ese rollo. Entonces, esta línea que te contaba recién del joven que quiere armar una banda y bla, 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 se corta. Se corta un poco y yo me meto a militar. Eh, o sea, a militar primero en el sentido más general, en el sentido de estar metido en cosas, de meterme en las tomas del colegio, por ejemplo, de ir a las barricadas, pero eso rápidamente conlleva que milito en una orgánica regular, que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces se corta un poco mi vida como rockero, a pesar de seguir escuchando. De hecho, escuchaba la Polla Record, cosas que todavía me motivaban y que además me estimulaban en la lucha, por llamarlo de alguna forma. Todos tenemos un soundtrack para caminar, para hacer el amor, hay un soundtrack que te acompaña en la vida y también para los luchadores sociales también tienen su soundtrack. Entonces, la música me acompañaba, pero ya como secundario. Mi objetivo era otro, era aportar a derrocar a una dictadura sanguinaria, terrible, que estaba imponiendo un modelo económico igual de terrible, y a ver qué se podía hacer al respecto. Alegando no se iba a hacer mucho, entonces me entro a militar dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Y ahí Y hay un bajo. paréntesis, una No, especie de perfecto. paréntesis, ¿eh? Que No, hace que en dale. el fondo estas dos cosas en algún momento como que confluyen. Después de mi decepción política, dejo un poco la militancia y eso, pero justo aparecen Los Miserables en mi camino que unen estas dos líneas un poco, de esta fascinación con el rock, esta rebeldía un poco más desatada, con
con un discurso político de transformación social a través del arte y de la música. Hay una parte del libro respecto de la militancia política donde de alguna forma te ves involucrado en el escape de la cárcel de alta seguridad, donde escapan la cúpula importante del frente, quienes le dieron muerte a Manuel Rodríguez, a Jaime Guzmán. ¿Cómo llegas a eso? Es muy interesante la historia porque en el fondo te ves involucrado en los escritos que figuraban por parte del frente. Sí, es que yo como tenía esta beta política, tenía relación, o había tenido ya relación con... Me pasó también que después de la democracia, o sea, cuando se instala la transición, pasa que también volvemos a ser poquitos, los que no nos satisface el acuerdo que se está gestando. Entonces es más fácil conocerse también de cierta forma. Y los grupos de derechos humanos se empiezan a centralizar en el no a la impunidad, en que esta transición no acepte, además de todo lo que está aceptando como acuerdo, la impunidad. Entonces yo como que mantengo esa relación con este tipo de gente, con esta lucha, con estas organizaciones, pero ya entrando al mundo de los miserables. Entonces, se da que mis antiguos compañeros, más estos círculos, digamos, de grupos de derechos humanos, me invitan luego de la fuga de la cárcel de los muchachos a una entrevista para el Rodriguista, que es el órgano oficial del Frente Patriótico. Pero yo ya como vocalista de Los Miserables. Entonces, eso hace que le llame la atención a investigaciones y tratan de indagar en cómo mi declaración llega a un organismo que es clandestino. Básicamente eso. Pensando que a través de eso podían quizás pillar una beta para encontrar a los fugados. Yo no sabía muy bien, de hecho en el libro yo digo que voy un poco a investigar, a olfatear, también un poco como informante de la organización. Me presto un poco para ver qué están buscando. Y el Rati a mí me reconoce que en el fondo él no es que esté así relajadamente entrevistando solo a entrevistados, digamos, o no se llama entrevista, se llama, no sé, hacer una declaración, claro. Sino que en el momento que estamos conversando reconoce que él lo que está haciendo en el fondo es tratar de encontrar a los cabros, ¿cachai? Y bueno, ahí pasan cosas chistosas. Él decía que... Es buena la actitud, es buena la actitud que tienes porque como, ¿y por qué me conoce este weón? Es como sin yo ver tu cara, es como yo veo tu cara de asco. Sí, pues. Además, él trataba de convencerme todo el rato. Hacían todos estos juegos típicos de la policía yanqui, donde hay uno que está en la espalda, tú no lo veías, te genera una presión. El otro es como el Paco Bueno que te va hablando y el otro te la tira la dura para ver si te contradecís. Toda esa escena estaba yo ahí entre medio. Pero, por ejemplo, me decían, oye, nosotros nos costó pillarte. Pero claro, yo no tenía teléfono, entonces en ese tiempo no habían celulares. Entonces era puro recado nomás, po. Y ellos tampoco podían, como investigaciones, dejar muchos recados, entonces me llamaban, no estaba. Y entonces él decía que me iban a ir a buscar al concierto, y me acuerdo que era un concierto grande. En ese tiempo estaba, no sé, tapado de afiches de algo de Los Miserables, no me acuerdo qué era, si la celebración de los 5 años, o tocábamos con Ataque, no me acuerdo cuál de los conciertos era. Entonces él decía que me iba a ir a buscar al concierto, y yo me imaginaba como Jim Morrison así, con los pacos llevándome del escenario. Ahora, Jim Morrison eran otro público, yo no sé qué hubieran hecho los punkies, y eso le decía a él, porque decía, no creo que les vaya muy bien si me van a buscar un concierto, pero aquí En la historia de cómo llegas a Los Miserables, ¿cómo se da ese encuentro? Y se da, según el texto, de mera casualidad. O sea, alguien te ubicaba y te dijeron, ¿querés ser vocalista? Y es como, dale. Y es como, y así entra Álvaro Prieto. O sea, primero me invitaron a hacer la portada de un disco, en realidad ese es el vínculo. Y es también a través de un vínculo más bien político, ¿cachai?
Entre medio de estos grupos de resistencia, de estos grupos que no nos conformábamos con la transición, estaban los Huachunei. Y de hecho en Santiago habían varios rayados en esa época que decían sin Dios ni ley, avanza el Huachunei. Después hicieron había una consigna chistosa que no me acuerdo ahora, que era algo así con, ¿cómo era? Pero era contra las elecciones en el fondo, era como, no me acuerdo, a lo mejor ahí me voy a acordar. Y ellos, yo eran de mi piño de grupo de barricada, digamos, eran como los que nos encontrábamos en la calle, algunos eran compañeros del liceo, otros no, pero era un grupo de cabros, más así como, por decirlo de alguna forma, con tendencia o estética, porque la tendencia política es diferente, con una estética más bien anarco-marxista, ¿cachai? Y ellos empezaron a trabajar con los miserables haciendo como un pacto, digamos, de ayuda mutua. Entonces, cuando los miserables en un momento van a hacer la carátula y le dicen a ellos, oye, ¿ustedes conocen a alguien que pueda hacer la carátula? Y ahí se acuerdan, oye, el Trivi estudia arte, digámosle. Y ese es el vínculo. Ahí me llaman a mí, me preguntan si me interesa, y yo voy a hablar con los miserables para ver qué es lo que quieren. Y eso. Y ahí nos caímos muy bien, había mucha coincidencia, esta mezcla del rock político se daba muy bien. Seguramente también, aparte de la simpatía, yo empecé a trabajar con ellos, le hice algunos lienzos, que ya se estaba empezando con la onda como de los lienzos más de hinchada en los conciertos, que también yo creo que Los Miserables fueron como de las primeras bandas que replicaron esto un poco que pasaba en Argentina, de la hinchada de la banda, de donde los fans armaban un grupo que no era de cabras locas que gritaban, sino que se organizaban para hacer cosas, para apoyar. Los cabros de los Huachunay organizaron bibliotecas populares, campeonatos de baby para niños en poblaciones, auspiciados también a veces por Los Miserables, ¿cachai? Empezaron a hacer cosas así después. Y bueno, se dio que esta simpatía hizo que a los 3 meses de este encuentro ya me ofrecieran ser parte de la banda. No fue al tiro como vocalista, primero era como un rol un poco secundario, pero a mí no me vienen muy bien los roles secundarios, no por soberbia, sino que de verdad como por personalidad no me funcionaba, porque me juego por entero, entonces yo al tiro llevaba un mes y estaba diciendo, oye, ¿yo puedo componer canciones? Sí, me decían, entonces yo como que si voy a hacer algo lo trato de hacer al máximo, y en general en la vida, de explotar las posibilidades. Y ellos también fueron humildes, fueron generosos y fueron visionarios al aceptar mis capacidades, ¿cachai? Entonces fue muy rápido también pasar de hacer un dibujito a ser el vocalista de la banda. Fue más o menos así. Y de ahí componer a que tu composición sea que resalte, que de pronto verte con la masividad encima. ¿Cómo se comportó el Álvaro de la época? No tenía experiencia de compositor pues, ni de músico, salvo, como te decía al comienzo, de ser muy escuchador de música. Y claro, ahí hay un bagaje igual, que uno reconoce como posibilidades. Hay herramientas, hay cosas que tú escuchaste a lo mejor hace muchos años que te llamaron la atención y ahora que tú tenés como el sartén por el mango, las podías aplicar. Pues. No sé, ponte tú, me acuerdo de una canción, no sé, de Megadeth, en que terminaba con un grito. Entonces yo decía, ahora podría terminar una canción con un grito, por ponerte un ejemplo, ¿cachai? Pero tuve un lugar donde podía decantar toda esta información que yo sin saber había ido recogiendo de mi vida de rockero y de mi vida política también, pues, para aportar en las letras, ¿cachai? Pero fue sorprendente, o sea, ahora que puedo hablar de esto y todo, sin ninguna experiencia, sin ningún ejercicio previo, pero con mucha pasión, por decirlo, con mucha entrega. Mis letras grafican un sentir, una rabia, una frustración, a veces una esperanza, una necesidad de unión muy espontánea, que no nace de la cabeza de decir, voy a hacer una canción así para que no sé qué. No, yo había vivido todo eso. De hecho, cuando entro a Los Miserables, yo estaba así, hecho pebre, producto del fracaso en el fondo de lo que habíamos querido hacer nosotros. Pues. La gente se fue feliz, digamos, con los demócratas, por llamarlo de alguna forma, y nosotros los que queríamos un rol más transformador quedamos tirados. Pues. Entonces, si éramos 200 en la barrica en algún momento, después éramos 8, no sé.
Y eso a mí se me traduce en un cansancio, en un estrés, producto del exceso de trabajo, estaba estudiando en la U, además metido en esta cuestión política, que además es cuático porque hay clandestinaje, es una pega de todo el día, de vida, digamos. Entonces ese estrés a mí me revienta, y más la depresión del fracaso. Entonces cuando aparece esta posibilidad de dibujar para Los Miserables y después de cantar, yo era peor que los Grange, era más Grange que los Grange, en cuanto hacía como esta cosa más down, ¿cachai? Entonces en gran parte, cosa que también me voy descubriendo yo al escribir, porque yo al ir escribiendo me daba cuenta de las cosas. A mí Los Miserables en gran parte como que me tiraron para arriba, pues. Yo me siento muy agradecido de esa posibilidad, aparte de todo lo que significó para después, digamos, en ese momento de haber sido una soga que me permitió sostenerme. Puede haber pasado muchas cosas diferentes, yo creo, si no hubieran aparecido los cabros en ese momento tan penca que yo sentía que vivía. Y desde ahí lo aprovecho al máximo, me voy para arriba y lo disfruté mucho. O sea, si nos ponemos astrológicos, se juntaron las estrellas. O sea, se juntaron las estrellas en el momento preciso. O sea, los 90, Los Miserables, tú, y como la conjunción perfecta. Sí, porque además Los Miserables, ellos mismos lo decían, venían un poco ya con el discurso agotado, en el sentido de que ya habían alegado contra todo lo que se podía alegar, y yo un poco les permití a ellos también un refresco. Ellos me lo comentaron desde muy pronto. Tanto así que el primer disco en el que participo yo, en El Cambio de los Payasos, pero el circo sigue, son 13 canciones, y de esas 8 letras son mías. Y más o menos por ahí, quizás 6 como ideas musicales, por llamarle de alguna forma, en el sentido de que yo llegaba con la melodía, pero como no sabía tocar ni guitarra, las tarareaba, pero tenía muy claro lo que quería. Y ahí es donde también te pasa a ser importante la generosidad de ellos, po, y la humildad de ellos, de decir que este loco que no cacha nada, me viene con un la para que yo haga la canción. Y sin embargo, yo creo que también ellos tenían olfato, como todos los músicos. A mí también me pasa ahora que yo cacho cabros que a lo mejor no tienen mucha expertise como instrumentista o como intérprete, pero tienen un no sé qué y uno lo olfatea como músico. Yo creo que ellos vieron un poco eso. Y me permitieron a ese nivel que te contaba recién participar, o sea, componiendo o aportando en la mayoría de las canciones. Y ahí incluye NN, que además se da que se transforma en una punta de lanza más bien popular, más popular. Iba a decir comercial porque en esos tiempos toda la música que era popular uno le decía, es más comercial. Y es un término bastante entre comillas, ¿cachai? Sobre todo si estamos hablando de una banda under. Pero Pero sobre sí, todo, pero sobre todo en el tema comercial, donde hasta las bandas under estaban siendo miradas por las comillas grandes transnacionales. claro, por eso está la comilla, pero también es un poco así, por eso se me ocurrió decir la palabra, porque también las compañías te ven como una posibilidad comercial. Nosotros lo vemos como una posibilidad de expandir nuestra idea revolucionaria. Y las compañías ven que ahí también hay un nicho de posibilidades, que nadie lo está acogiendo. Y ahí aparece Alerce y la figura de Claudio Gutiérrez, por ejemplo, que él tenía un programa de radio, él te habían sacado ya una revista dentro del Ander, y Claudio Gutiérrez entra a trabajar a Alerce. Y ahí convence a la gente de Alerce de empezar allá a producir estos grupos, a traer grupos de afuera. Publica los primeros discos de Corazón Rebelde, que era un grupo de chilenos exiliados, traen Apoya Record y hacen un compilado de punk chileno, de las bandas que no habían podido grabar profesionalmente nunca. Claudio y Alerce los detectan, digamos, que no era tan difícil para Claudio, y ahí publican un compilado donde está Caca Urbana, Bebés Paranoicos, publican a Los Fiscales y Los Miserables entre medio de toda esta pataola. Y eso evoluciona allá al nuevo rock chileno, donde se unen las otras compañías, Warner, Sony, y empiezan a hacer grandes conciertos y empiezan a publicar bandas que nadie pensaba que iban a publicar.
Ahí empiezan a aparecer Panteras Negras, Floripondio, Los Morton, Canal Magdalena, en otros sellos, digamos, Solar, etcétera, 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 digamos. Pero fue más o menos así el proceso. Claro, y ahí se junta el tema con Los Miserables, ya más bien con la beta más internacional, haciendo conciertos con la misma Polla Record, con... Claro, a mí nunca me tocó vivir el under en ese tiempo. Mi primer concierto fue en el Cur Central para lanzar este concepto del nuevo rock chileno. Alerce organiza un concierto en el Cur Central con 8 bandas, como para dar el patatú, digamos, de esto es lo que estamos haciendo ahora. Y además lo vamos a proyectar, y además estamos invirtiendo, y hacen un concierto con estas 8 bandas que ellos habían contratado. Paralelamente se están organizando estas otras cosas, como te decía, con los sellos más grandes, pero mi primer concierto fue para 5.000 personas. Y de ahí no paramos. O sea, cuando nosotros tocábamos para poca gente era cuando íbamos a provincia, pero igual eran 200, 300 o 500, o sea, nunca pocas, ¿cachai? Así que no me tocó como vivir el under, me perdí esa parte, yo andaba tirando piedras en otro lado. Entonces no alcancé a vivir mucho la escena under de los principios de los 90. Ya me integro yo ya a mediados de los 90. Quiero citar una parte, un extracto de las memorias de Álvaro Prieto, sobre todo con respecto de la beta del compositor y obviamente del no tener el conocimiento mismo siendo músico, que es amén. Solo me gustaban las canciones de misa en las que había que participar con gritos o palmas. Esa pequeña ruptura a la norma me hacía vibrar, al menos un poco. Sobre todo en esa que dice, yo tengo un gozo en el alma grande, soy como un río de agua viva, viva. El único gozo en el alma que me permitía la obligación de estar en ese lugar era justamente gritar, más por desahogo que por devoción, muy fuerte, grande, viva. Y ahí se construye un poco el músico. O sea, explicas lo que me dices. O sea, es como, hagamos algo gigante, Eso, claro. hagamos algo alegre. La necesidad expresiva, más que más que la cosa técnica del músico, la necesidad de botar lo que uno tiene adentro. Y sí, pues, en ese texto, a pesar de que yo no lo hago buscando una lectura, un tejido lógico, digamos, se lee muy bien y se entiende muy bien esta necesidad, que es la misma que yo te decía hace un rato, que cuando yo entro a Los Miserables, vengo con esta carga, ¿te acordás que te decía? Con esta carga, esta pasión, con esta ganas de decir lo que teníamos que decir como generación, y se grafica muy bien con lo que decías tú, po. Además está la rebeldía, si de verdad yo estaba en misa porque había que ir a misa, no entendía mucho, había que sentarse, separarse. A ni un niño, yo creo que de 5 a 9 años le puede gustar mucho ir a misa, ¿cachai? A esas misas al menos. Entonces, esas eran mis pequeñas alegrías, po. O cuando había que prender una vela y si se te quemaba la mano, cosas así. Cosas que igual yo apenas pude me escabullí igual. Y sobre todo del boom del rock chileno, ¿tú crees que pudo haber durado más de lo que duró o duró lo que duró y fin? Pasemos al siguiente. Demos vuelta a la página. A juicio tuyo, obviamente. Sí, yo me perdí, no sé muy bien qué pasó ahí porque fue muy coincidente con mi estadía en este espacio. Fue como que casi yo entré cuando estaban haciendo y me fui cuando empezó a decaer. Y además que cuando me fui a la cresta, o sea, me fui lejos, me fui a no participar. Me fui a transformarme en un outsider, ¿cachai? En un ermitaño casi. Entonces me despreocupé de lo que pudiera estar pasando en varios aspectos de la vida social, pues entre ellos lo que estaba pasando con el rock chileno. Yo creo que hubieron varias cosas, por lo que yo he leído, los sellos se fueron en volada también en cuanto a inversión. Quizás hubieran sido más metódicos y en vez de meter a 10 bandas y darles guaraca y invertir en mega videos, ¿cachai? Porque eso hicieron. Quizás si se hubieran invertido en menos bandas y un proceso más paulatino, quizás hubieran podido resistir mejor, porque lo que pasó con los sellos fue que contrataron y después echaron. No sé qué. Fue como un falso boom, fue un boom como un poco inflado, por llamarlo de alguna forma. Pero el potencial, la capacidad estaba. Ahora igual renace, porque claro, hay un declive,
hay una desaparición un poco de esta fusión, de esta cosa tan efervescente, pero creo que ahora se ha retomado por suerte. Creo que ya hace unos años, unos 10, 5 años, los músicos chilenos han podido pararse bien y saber gestionarse, incluso mucha autogestión. Y eso es lo que yo más rescato. No sé, muchas bandas como la Floripondio misma, bueno, el Macha con todas sus bandas, y otras más que empezaron a buscar formas alternativas de desarrollo. Pues. No sé, pues, los cabros, por ejemplo, se iban a Europa todos los inviernos, que allá era verano, entonces habían festivales, etcétera, y después volvían para acá, hacían sus tocatas, y empezaron a generarse muchas formas de autogestión. Y la música under, la música más de protesta, más rebelde, también lo está haciendo. Y lograron empezar, lo aprendieron quizás gracias a este proceso de los sellos y todo, pero luego pudieron desarrollarlo. Muchos de estos grandes conciertos que hablábamos recién, de La Polla, cuando venía Ataque 77, 2 minutos, el 50% era producido por gente como nosotros, por decirlo de alguna forma, que empezaron a profesionalizarse en la producción y en la organización de eventos. Y eso yo creo que fue dando frutos después y generando un precedente. Que a pesar de que, claro, como te decía, hubo una baja, el aprendizaje estaba y pudo resurgir y hasta ahora se demuestra que hay mucho punk, por ejemplo, mucho hardcore, mucho rock, que es autoproducido. No sé, ahora viene, por ejemplo, Mike Graves, el ex vocalista de Misfits, por productora a ras de piso, por llamarlo de alguna forma, por no decirle under, porque no es tan under, pero no grandes productoras, no gente que invierte, no son las grandes productoras, pero son capaces de traer una banda de Europa o de Norteamérica, ¿cachai? Uh-huh. Quiero volver al libro y ya en los minutos que nos quedan de la grabación, primero decir que el diseño está hermoso, porque está total, está muy en la onda, porque el libro no es solo lo que uno termina de leer, sino es todo el conjunto mismo. ¿Qué a tu juicio ya con el libro impreso, físico, qué sensación te queda? Pongamos el ego en la mesa en el fondo. Bueno, yo ya había vivido un poco la experiencia de tener un libro impreso, y además de ganarme concursos y más de una vez y todo eso, entonces el ego ya estaba satisfecho. Pero ¿y en el caso de NN? Acá el fenómeno que cruza esto y que es lo autobiográfico, eso es lo que revuelve todo, lo que es la novedad absoluta. Con respecto al libro físico, es un súper buen trabajo de Santiago Ander, que ha venido así Santiago Ander. Ojo con lo que hace Santiago Ander, porque aparte de generar un físico muy de buena calidad, selecciona también, tiende a seleccionar muy bien el material. Ahora está a punto de publicar, ¿cuándo? Mañana creo, mañana la historia de los bebés paranoicos. Están haciendo cosas muy entretenidas. También publican literatura de ficción. A mí lo que me pasa con esto, más que el ego, es el enfrentarme a la valentía, al riesgo también de hablar de mí y a un nivel de alta profundidad, creo. Cuento cosas que yo nunca conté ni conversando. Pero bueno, gracias a eso también es que tiene verdad, pues. Tiene sangre, tiene luz, tiene carne, tiene tierra, tiene calle, ¿cachai? Si me hubiera cuidado un poco más, quizás el efecto hubiera sido diferente. Pues. Bueno, también decir que también dar algunos anuncios, porque vamos a poder ver a Álvaro Prieto en vivo en el evento Letra Sónica 3, el sábado 8 de enero, desde las 14:30 horas, donde va a estar conversar con Cristóbal González de Santo Barrio. Sí, está súper bonito ese evento. En primer lugar, aprovecho el pase para invitar, porque es un evento que es la tercera versión. Pero yo veo a los invitados y van a pasar cosas muy entretenidas. Hay un foro sobre Caca Urbana, que es una banda que está logrando reencontrarse, digamos, y hacer que nos reencontramos con ellos.
va a estar gente político, Mayeda de Políticos Muertos también en un foro, un conversatorio con... Bueno, vamos a tener la oportunidad de encontrarnos bastante gente y bastante experiencias de la escena hardcore punk, por llamarlo de alguna forma, y del rock de esa línea, pero además vinculado a una experiencia que es más o menos nueva, que es que esta generación y que estos tipos estamos escribiendo y estamos contando, que era que algo no había pasado tanto. Y ahora por primera vez está pasando. Entonces es un evento bien encantador, por llamarlo de alguna forma. A mí me parece muy atractivo. Y bueno, además, a propósito que no nombraste a Cristóbal González, que es uno de los organizadores, también él ha sido bastante punta de lanza con respecto a esto de los músicos que contamos nuestra historia, digamos. Y bueno, con lo de Santo Barrio, después con lo de los prisioneros, se vienen cosas nuevas. Sí, creo que en sí como evento... El libro de Cristóbal González. Sí. Yo creo que este encuentro es muy importante, el sábado 8 en el Bar Clamas de Bellavista. Claro, voy a estar cantando, voy a cantar un par de temas también. Justo perdí la dirección, pero es el Clama Cultura desde las 14:30 horas de la apertura y según la inauguración desde las 15, Cristóbal González Lorca y Álvaro Prieto. Ahí va a ser el momento que van a tener para conversar, para poder hacer un poquito de música. Yo voy a cantar un par de canciones en un formato más bien íntimo y después vamos a poder conversar sobre esto mismo que estamos haciendo. Y el fortalecimiento de esta experiencia de poder contar, yo creo que es bonito. Más allá de la tergiversación comercial de la literatura o del arte, que a veces uno dice, no sé, ¿de qué se las da que está escribiendo de su vida hace un poco? ¿Qué se cree? ¿Cachai? Sobre todo en mi caso, que yo estuve 3 años en la banda, entonces tampoco era mucho peso al respecto de lo histórico, ¿cachai? Pero al final sí, y al final es súper importante conversar, porque además no es solo diversión, uno se reconoce, el escritor se reconoce al escribir, pero además permite que otros se reconozcan también a sí mismos, somos espejos todos de todos, y descubrimos cosas, aprendemos cosas, somos conscientes de cosas que no nos habíamos dado cuenta, gracias a ese diálogo, que puede ser conversado, así como te digo yo, para mí es como tomarme una chela con un amigo, escribir este libro. Y eso se multiplica en encuentros como este. Tengo la dirección, Clama Cultura, Santa Filomena 17, Barrio Bellavista, Recoleta, desde el sábado 8 de enero. Bueno, ahora para finalizar, pero primero Álvaro, agradecerte estos minutos, decir un libro fascinante, lleno de muy buenas historias, muy entretenido y de hecho me tomé la libertad de escribir un extracto del libro que obviamente van a poder ver en redes y que pueden ver en redes sociales. Tribe es testigo de una época fascinante tras los bastidores del boom del rock chileno, en un libro cargado de imágenes y muy buenas historias, donde la poesía no falla. También es reflejo de una época donde el jaguar chileno tenía más pinta de gato con sarna, una época que cambió solo en el calendario, con un progreso que llegó cuando llegó la alegría. Progreso a otro perro con ese hueso. NN, recuerdo de un amigo en caos, de Álvaro Prieto, editado por Santiago Ander, libro que obviamente lo pueden encontrar en su librería favorita y en santiagoander.cl. Álvaro Prieto, qué gusto, qué placer esta conversación. Espero no sea la última y te agradezco la invitación, te agradezco los textos que pude leer, que tú tuviste la generosidad de entregar. Aparte de esa generosidad, tan muy entretenido lo que escribiste. Y también te felicito por el programa, porque es súper importante que sigamos dándole, que generemos espacio, porque si no somos nosotros, como decía la otra vez, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, te felicito, te agradezco el que tú nos hayas dado la oportunidad de disfrutar de programas como el tuyo. Yo te había visto antes también y me parece súper necesario. Así que te mando un abrazo y reitero mi felicitación y mi agradecimiento.
Hemos querido en este espacio de alguna forma hablar del país a través de nuestros creadores y a través de nuestros músicos y de nuestros escritores y a través de obviamente buenas historias. Álvaro Prieto, qué gusto y obviamente para quienes nos están viendo y escuchando, gracias y nos veremos en cualquier momento. Adiós. Chao, adiós, gracias a todos.